¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a este video. En este momento lo que vamos a comenzar a ver ya es el siguiente tema, que son los ciclos. Como una introducción a esto he preparado estas diapositivas, en donde vamos a empezar viendo qué son los ciclos en C#. Pero ¿qué es un ciclo? Dice que es una estructura de control que nos permite repetir un conjunto de instrucciones. Hasta ahorita, todos los programas que hemos hecho, se ejecutan, ¿no? Se lee, se calcula, se imprime, se lee, se hacen condiciones, se hace algún cálculo y se imprimen los resultados, ¿no? Pero cada vez que yo necesito que se vuelva a repetir el proceso, tenemos que estar dando F5 o Start o Play para poder ejecutar el programa nuevamente. Se termina el programa y hay que volverlo a ejecutar. Entonces, en la vida real no siempre esto es así. Vamos a vernos en la necesidad de que el conjunto de instrucciones se repitan un X número de veces. Por ejemplo, si yo te digo que yo necesito que lea las calificaciones de 30 alumnos, pues no voy a estar ejecutando 30 veces el programa o voy a declarar 30 variables. Lo que puedo hacer es un ciclo, algo que me permita que se repitan 30 veces este conjunto de instrucciones, ¿sí?, que yo necesito ejecutar para que se lean las calificaciones de los 30 alumnos. ¿Ok? Eso es como un ejemplo. Entonces, los ciclos básicamente son eso, son estructuras de control que nos permiten repetir un conjunto de instrucciones. Ahora, el primer ciclo que vamos a abordar nosotros es el ciclo while, que significa mientras. Y esa es la sintaxis del ciclo while. While seguido de unos paréntesis en donde en medio va a haber una condición y entre llave que abre y que cierra va el grupo de sentencias que yo quiero que se ejecute. ¿Qué significa eso? Significa que mientras se cumpla la condición, mientras esta condición sea cierta, yo quiero que entre y ejecute las sentencias que estoy colocando aquí. Cuando la condición expira, cuando la condición ya no es cierta, entonces se saldrá del ciclo y va a ejecutar el resto de las instrucciones que tenga abajo. ¿Ok? Entonces eso significa, mientras se cumpla la condición, que ejecute las sentencias que estamos colocando aquí. Una vez que la condición ya no es cierta, una vez que la condición es falsa, que ya no se cumple la condición, entonces saldrá y continuará con las siguientes instrucciones. Ahora, hay varias maneras de romper un ciclo while. La primera de ellas es un ciclo por contador, así se le conoce. Esto es cuando nosotros conocemos exactamente cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. Es decir, si 30 veces, 50 veces, 100 veces, pinche 1000 veces. Pero tenemos bien delimitado el número de veces que se tiene que ejecutar el ciclo. ¿Ok? En este caso estoy poniendo un ejemplo donde se suman los números del 1 al 5. Y observen, tengo una variable i que inicia en 1 y una variable s que inicia en 0. La variable i me va a ir contando 1, 2, 3, 4 hasta 5, porque quiero que el ciclo se lleve a cabo 5 veces. Y s va a ir sumando los números del 1 al 5, s 0 más 1, después el resultado más 2, después el resultado más 3 y así hasta el resultado más 5. Entonces observen el ciclo while, aquí dice mientras que i sea menor o igual a 5 va a entrar. La primera vez i vale 1. ¿Ok? Entonces, mientras que el valor de i sea menor o igual a 5, entra y dice s es igual a lo que tiene s más i. Es decir, la primera vez sería 0 más 1, 1 y el resultado lo guarda en s. ¿Ok? En ese momento s ya no vale 0, sino vale 1. E incrementa el valor de i. Al decir i más más, si i valía 1, ahora i vale 2. Regresa y pregunta si el valor de i sigue siendo menor o igual a 5. Si es así, dice s es igual a lo que tiene s más i. Y en ese momento vale 2. Y s vale 1. 1 más 2 son 3 y el resultado lo guarda en s. En ese momento vale 3. E incrementa el valor de i. Ahora i vale 3. Y va a regresar y va a preguntar si el valor de i sigue siendo menor o igual a 5. Si es así, vuelve a entrar, vuelve a sumar y vuelve a incrementar el valor de i. Y ahí va a estar. ¿Cuándo se va a salir de aquí? Cuando i valga 6. Algunos dirían, no, pues cuando valga 5. No es cierto, porque si 5 no es menor, pero sí es igual, entonces vuelve a entrar. Vuelve a hacer la operación, vuelve a incrementar y regresa. Y entonces sí,
Va a decir 6 es menor o igual a 5, no. Y cuando sale de aquí, manda a imprimir el resultado, suma igual y manda a imprimir la variable s. Esa es otra manera de hacerlo, no puse las llaves con el 0. Si es una sola variable, lo que vas a imprimir con que le pongas más s, imprime el valor de la variable. ¿Ok? Entonces, ese es un ciclo por contador. Aquí sabemos que el ciclo iniciaba en 1 y terminaba en 5. En esos casos en donde conocemos cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo, lo ideal es un ciclo por contador. O lo que se utiliza más bien es un ciclo por contador. ¿Ok? Pero la vida no siempre es así de bella. O sea, no siempre vamos a conocer cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. Generalmente, en la mayoría de los eventos se desconoce cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. Imagínense este escenario. ¿Cuántas personas pueden llegar a comprar en una tienda durante un día? No sabemos si van a llegar 5, si van a llegar 10 o si no van a llegar. O cuántas personas van a asistir a votar en un día de elecciones. Tampoco conocemos cuántas personas lo harán. Entonces, en ese tipo de eventos que son muy comunes en la vida diaria, se desconoce cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. Por lo tanto, ahí no podríamos ocupar un ciclo por contador. Tenemos lo que son los ciclos por usuario o los ciclos por centinela. Vamos a empezar con el ciclo por usuario. Observen, yo de entrada doy por hecho que el usuario sí quiere trabajar. Entonces le digo la respuesta R, le digo string R igual con S, le asigno la variable S de que sí quiere trabajar. Y tengo una variable que se llama suma y una variable que se llama in, que le vale 1, que por cierto, si bien se está utilizando aquí para contar, en realidad no tenían mucho que ver en el proceso, ¿no? Aunque es ir sumando los números de 1 hasta que el usuario quiera, en este caso. Entonces, al entrar al ciclo, observen cómo dice, mientras que R valga S, es decir, mientras que la respuesta sea que sí quiere trabajar, para eso es la S, para indicarnos que sí quiere trabajar, entra, y a suma le hace igual a suma más I, y le pregunta al usuario, ¿deseas continuar S o N? ¿Sí? Y entonces dice R es igual al console.readline, donde se va a leer la respuesta. En este caso, como es de tipo string, no tenemos que hacer ninguna conversión. Así se queda. ¿Sí? Lee la respuesta. ¿Ok? Aquí en esta parte de R, igual con el console.readline, lee la respuesta. Incrementa el valor de I. Regresa y verifica si la respuesta que dio el usuario fue una S. Si esto es así, dice suma es igual a suma más I. Y otra vez vuelve a preguntarle al usuario si desea continuar. Y lee su respuesta. Y se incrementa el valor de I y regresa y pregunta si la respuesta que dio el usuario fue igual a S. Si es así, vuelve a entrar, vuelve a sumar y le vuelve a preguntar al usuario si desea continuar o no. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces se va a llevar a cabo este ciclo? Hasta que el usuario nos diga que ya no quiere continuar. Una vez que el usuario nos dice N, en ese momento se sale del ciclo. Rompe el ciclo y va a mandarnos a imprimir la suma, que es lo que está fuera del ciclo. ¿Okay? Entonces, por eso se llama por usuario, porque le estamos preguntando al usuario si desea continuar o no. ¿Okay? Y entonces de aquí ya no hay una cantidad determinada de veces que se va a llevar a cabo el ciclo. El ciclo se va a realizar tantas veces como el usuario lo desee. Por eso se llama un ciclo por usuario. En este caso, este programa no lee nada, suma los números iniciando desde 1 hasta que el usuario me diga que ya no quiere continuar. Si el usuario en el número 2 me dice que ya no quiere continuar, pues ya no continúa. Ahí se va a romper el ciclo y nada más habrá sumado 2 números. ¿Okay? Si el usuario se va desde el 1 hasta el pinche 1000, pues bueno, sumará del 1 hasta el pinche 1000 hasta que el usuario me diga que ya no quiere continuar. Por eso es un ciclo por usuario. El otro tipo de ciclo es por centinela. Un centinela o bandera, como le llaman algunos autores, es un valor no esperado. Algo que es un valor no válido dentro del conjunto de valores posibles que se pueden tomar. Entonces, aquí yo le tengo que informar al usuario cuál es el valor que me tiene que dar para salir. Observemos el ejemplo. Yo inicio con i igual con 1 y s igual con 0 y la variable n.
Y antes de entrar al ciclo, leo el primer valor. Le digo, ¿sabes qué? Dame el valor de n. Y sabes que si me das -1, te vas a salir. Va a entrar, viene para acá y lo lee, ¿no? Lee el valor de n. Lee el primer valor de n. Y dice el ciclo while, mientras que n sea diferente de -1, entra. Es decir, pudo haberle dado cualquier valor. Si le da el -1, no entra. ¿Ok? Entonces, por eso dice, mientras que n sea diferente de -1, entra. Lo suma y le vuelve a preguntar al usuario el valor de n. Y le vuelve a hacer la misma advertencia, -1 para salir, y lo lee. ¿Ok? Regresa y verifica que ese nuevo valor que nos dio siga siendo diferente de -1. Si es diferente de -1, lo va a volver a sumar y va a volver a preguntarle al usuario el número que quiere dar. Y le indica nuevamente que -1 es para salir. Lee el valor y regresa y verifica si el valor de n sigue siendo diferente de -1. Si es así, lo vuelve a sumar y le vuelve a preguntar al usuario por el siguiente valor de n y lo lee. Y ahí va a estar dando vueltas hasta que el usuario le dé un -1. Normalmente en los ciclos centinela se lee antes de entrar al ciclo y al final de todo el proceso dentro del ciclo se vuelve a leer la variable que yo estoy ocupando como centinela. Una de mis variables puede ser una calificación, por ejemplo, mientras que la calificación sea diferente de 999 va a entrar. ¿Ok? En el momento en que el usuario le dé el 999, que es un valor no esperado en una calificación, entra. Mientras que no me dé ese 999, entraría. Cuando me diera el 999, se saldría, ¿no? Entonces, un centinela es eso, es un valor no esperado, un valor que el usuario decide, en este caso, perdón, el programador decide que va a ser el que me va a dar la salida del ciclo, como en este caso. Que va a estar ahí, dando vueltas, hasta que el usuario dé un -1. ¿Ok? Espero que sí haya quedado claro. Si no, cualquier duda, déjenme en sus comentarios y trataré de aclararlo. Ahora, tenemos otro tipo de ciclo que es el ciclo for, que es un tipo de ciclo que tiene un valor de inicio, tiene un límite y tiene un incremento o decremento, dependiendo de cómo sea. ¿Ok? En este caso inicia desde i igual con 0, mientras que i sea menor o igual a 10 y más. Obviamente con el ciclo for acá. Lo que significa es para i igual con 0, mientras que el valor de i sea menor o igual a 10, va a seguir incrementando el valor de i. Entonces, tiene un valor de inicio, tiene una condición que nos da el límite de cuándo va a romperse el ciclo y algo que va a ir incrementando, todo en una sola línea. Por ejemplo, aquí i igual con 1, s igual con 0 y dice desde i igual con 1, mientras que i sea menor o igual a 5 y más y va sumando los valores de s. Cada vez que regrese incrementa i y verifica si ya se cumplió la condición de que i sea menor o igual a 5. Si todavía es válido, todavía es cierto que i sigue siendo menor o igual a 5, vuelve a entrar, vuelve a sumar, regresa, incrementa el valor de ahí y vuelve a preguntar si i sigue siendo menor o igual a 5. ¿Cuándo se sale de aquí? Cuando i valga 6. Y entonces imprime el valor de la suma. Aquí en este otro ejemplo, aquí es un ciclo infinito, porque si observan por ahí tengo for punto y coma y estoy leyendo, antes de entrar al ciclo, leo el valor de n y le digo que -1 para salir. Se lee y dice for punto y coma, entra, lo suma y entonces le vuelve a pedir el valor de -1 o el valor de n, le dice que -1 para salir y lo vuelve a leer y pregunta si n es igual con -1, break. ¿Qué es lo que hace esta línea? De if n igual con -1, break, lo que hace es, si se cumple que el valor de n es igual con -1, rompe el ciclo, da por terminada la ejecución del ciclo. ¿Ok? Entonces yo puedo controlar desde adentro del ciclo cuando quiero que este se salga. Cuando se cumpla una condición y decirle, pues si ya se cumple esa condición, entonces break, rompe el ciclo. Y si observan, esto es como un ciclo centinela. Leí antes de entrar al ciclo, ¿ok? Entró, lo sumó y le volvió a preguntar el valor de n. Lo lee y entonces aquí adentro pregunta, n es igual a -1, si es así, termina el ciclo.
Si no se cumple la condición, regresa, lo suma y vuelve a preguntarle si n, le pregunta, perdón, el valor de n, lo lee, ¿ok? Y después de eso, vuelve a preguntar si n ya vale menos 1. Si es así, rompe el ciclo. ¿Cuántas veces se va a llevar a cabo esto? Mientras que el valor de n no sea menos 1. En el momento en que da menos 1 se sale y manda a imprimir el resultado. Entonces, no nada más se ocupa de manera ya constante cuando se sabe cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo, sino que yo también puedo controlar el ciclo desde adentro para que a través de una condición yo rompa el ciclo. ¿Ok? Esto yo creo que va a quedar más claro con los ejemplos que vamos a ver a continuación, ya en programación como tal, para que veamos cómo funciona. ¿Ok? Yo los veo en el siguiente video.